Bueno, te damos la bienvenida y estaremos nosotros hablando sobre los 10 mandamientos. Le pido por favor de abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y vamos a dar un breve estudio y una introducción sobre los 10 mandamientos. Note bien conmigo, comenzando en Éxodo capítulo 20 y del versículo 1 hasta el 17. Perdón. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová. Dice: el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, dice, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, y 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposo en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Aquí encontramos, ¿ves?, la palabra del Señor, donde Jehová Dios mismo personalmente nos entrega a nosotros 10 mandamientos, o por decirlo así, 10 leyes. Quiero que me comprendan bien en esta clase y en esta sesión. Solamente existen 10 leyes, 10 mandamientos en cual el Señor ha establecido, ¿ves?, todo lo que nos va a gobernar a nosotros. 10. No hay 11, no hay 12, no hay 8, no hay 9. Son 10. Es importante que podamos comprender este asunto. Ahora, ¿y por qué digo eso? Primeramente, nosotros vivimos en un país, por lo menos aquí donde nos encontramos en el momento, en los Estados Unidos. Si tú tomas el gobierno federal, solamente el gobierno federal, el Congreso, la recámara de los representantes y la recámara de los senadores, es lo que se nombra aquí en este país el Congreso. Desde el comienzo de este país hasta la fecha presente, desde el comienzo de este país, estamos hablando de casi 237, 38 años atrás, hasta el día presente, solamente el gobierno federal ha establecido más de 1.5 millones de leyes que están sentadas sobre una cada una. Solamente el gobierno federal. Ahora, si tú unes los 50 estados, el capital de 50 estados, y más une cada ciudad, cada condado, cada aldea, hablando acumuladamente, juntamente con el gobierno federal, en este país estamos hablando, escucharme, más de 30 millones de leyes o mandamientos que están escritos en el sistema judicial, en el sistema legal. ¿Y por qué tenemos tantas leyes y tantas reglas? Para apoyar y a forzarnos y tratar de gobernar la conducta diaria del hombre. Dios nos entregó a nosotros 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mandamientos. Y en este país tenemos más de 30 millones de leyes apartes, separadas, para tratar de gobernarnos lo que Dios nos dijo a nosotros en 10 mandamientos. Aparte de eso, de los 10 mandamientos, el judaísmo, la religión de los judíos, ellos añadieron 631 reglas encima de los 10. El hombre tiene
tendencia de complicar siempre la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros podamos comprender la razón de por qué son tan importantes los 10 mandamientos. Y note bien, el argumento que existe hoy día entre muchos, yo estoy hablando de la iglesia, generalizando mi comentario, entre la iglesia, entre el grupo que se dice que son cristianos. El argumento de muchos es que los 10 mandamientos son reglas, mandamientos que son antiguos, en cual ya no nos pertenece a nosotros hoy día. Bueno, en estas lecciones en que estaremos compartiendo con ustedes de aquí en adelante y juntamente con el libro Los 10 Mandamientos en cual nosotros estamos utilizando en esta clase, note bien conmigo, note que el título dice Los 10 Mandamientos para hoy, para hoy. Yo creo que tú comprendas algo. Los 10 mandamientos son para hoy. No son reglas antiguas que ya no nos pertenecen a nosotros hoy día. Si ese es el pensamiento, estamos demasiado equivocados. Quiero que tú comprendas eso. Y vamos en esta introducción y te quiero mostrar lo que estoy hablando. Quiero que tú notes que los 10 mandamientos se confirman en el Nuevo Testamento. Quiero que tú lo veas conmigo. Si el argumento es que son antiguos y no nos pertenece hoy día, tenemos un problema porque el Nuevo Testamento confirma los 10 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ese argumento no tiene validez. Y te quiero mostrar en una breve introducción los 10 mandamientos. Note bien conmigo y note lo que dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de la casa de servidumbre. Y note en versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Aquí tenemos el primer mandamiento de los 10, o lo que se nombra politeísmo. Politeísmo es la palabra en griego, ¿no? Es mucho. Ismos es teos o Dios. Son muchos dioses. Su politeísmo está hablando que no tendrá otros dioses delante de mí. Es el primer mandamiento. Y note que yo creo que tú veas, a violar ese mandamiento, había una pena de muerte en la Biblia. Te lo quiero mostrar. Vamos rápido, breve, escríbelo y note bien lo que dice conmigo. Yo creo que tú veas que aquí, en el primer mandamiento de politeísmo, o no tendrá otros dioses ajenos delante de mí, ¿ves? A violar ese mandamiento, según Éxodo capítulo 22 y en versículo 20, y también Deuteronomio capítulo 6, de versículo 13 al 15, nos da a nosotros en detalle la pena de muerte de violar este mandamiento. Pero este mandamiento también se encuentra en el Nuevo Testamento y solamente uno tiene que leer Hechos capítulo 14, versículo 15, para encontrar de nuevo que aquí tenemos el primer mandamiento, que muchos dicen que es antiguo y no pertenece hoy día, pero en el Nuevo Testamento se confirma de nuevo. Ahí tenemos el primer mandamiento. El segundo, mira bien lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Note bien, el segundo mandamiento se nombra imágenes o ídolos. No tendrás ídolos, ¿no? Note bien, a violar ese mandamiento también trae con ella, ¿no?, una pena de muerte. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 27, en versículo 15, nos indica ahí, violar este mandamiento tenía la penalidad de muerte. Pero también se encuentra en el Nuevo Testamento, confirmado de nuevo. En 1 de Juan, en capítulo 5 y en versículo 1, nos indica a nosotros ahí que el segundo mandamiento está reestablecido de nuevo en el Nuevo Testamento. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21. Ahora note el tercer mandamiento, ¿no? Y comienza y mira lo que dice en Éxodo capítulo 20, en versículo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Mira bien,
En otra palabra, el tercer mandamiento es jurar, jurar. Jurar por ti mismo, jurar por el nombre de otro, ¿no? Y violar, ¿no?, el vocabulario del creyente o de la persona que no le agrada a Dios. Entonces, note lo que él dice aquí. A violar ese mandamiento, tú descubres que en el Antiguo Testamento también se nos dice en Levítico capítulo 24, en versículos 15 y 16, dice que a violar ese mandamiento hay una pena de muerte. También se confirma de nuevo en el Nuevo Testamento, donde tú puedes encontrar en Santiago, en capítulo 5, en versículo 12. Ahora tenemos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, que está reconfirmado en el Nuevo Testamento. Ahora encontramos el cuarto mandamiento que se encuentra aquí. Y mira bien conmigo en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y no estoy entrando en los detalles todavía, solamente dando una panorama breve de los 10 mandamientos para llegar al primero con nuestro estudio. En Éxodo capítulo 20, en versículo 8, mire lo que dice la palabra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Note bien conmigo, por favor, que aquí encontramos, ¿ves?, que a violar ese día, ese mandamiento, traía consigo que una pena de muerte. En Números capítulo 15, en versículo 32 hasta 36, nos indica en detalle ahí, a violar ese mandamiento, trae consigo ella misma el mandato de muerte. Pero también se encuentra en el Nuevo Testamento. Note bien. Ahora, en Colosenses capítulo 2, en versículo 16, anula el día de reposo para el día de sábado. Pero establece para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento o de esta época postmoderna, que el día de la resurrección de Jesucristo, que es el día domingo, es el día en cual celebramos, en cual nosotros llegamos, mis hermanos, y nos reunimos ¿para qué? Para el día de reposo o el día del Señor, el día de resurrección, donde llegamos al templo, a la casa del Señor, para celebrar su presencia, adorar, alabar y oír su palabra que nos venga a santificar y educar. El único mandamiento que cambia en el Nuevo Testamento es el cuarto, el día de reposo. Cambia del sábado al domingo. Tenemos 4 mandamientos. Note bien ahora el quinto mandamiento, ¿no?, que se encuentra aquí en Éxodo capítulo 20, en versículo 12. Mire lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Faltarle respeto o deshonrar a sus padres en el Antiguo Testamento, con ella llegaba la penalidad de muerte. Era mortal. Mira bien. Y eso se puede encontrar, mis hermanos, claramente aquí, ¿ves?, en Éxodo capítulo 21, versículo 15 a 17, ¿no? El quinto mandamiento es ¿qué? Es obediencia a los padres. Hoy en día, ¿ves?, a la mayor parte del pueblo, a mí no importa si estamos hablando de este país o muchos otros países, la falta de respeto a los padres se les permite. 1 por los padres y 2 por la iglesia. ¿Te imaginas si estuviéramos viviendo en la época del Antiguo Testamento? Los jóvenes mueren como apedrados, porque no se les permitiría la falta de respeto o la deshonra de los padres. Pero si tú crees que esa ley no existe todavía, estás demasiado equivocado. Porque en el Nuevo Testamento la palabra del Señor nos dice a nosotros, en Efesios capítulo 6, en versículo 1, lo contrario. Ahora vamos al siguiente mandamiento, el sexto, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Dice, no matarás. No matarás. A matar, con ella venía la penalidad de la muerte, la pena de muerte. Y note bien que eso está bien claro. En Éxodo capítulo 20, en versículo 12, está hablando del asesinato. El asesinato.
Tú sabes que tú y yo vivimos en la época hoy día donde muchos países han eliminado, ¿ves?, por ley, ¿ves?, la pena de muerte. Y están en contra de la palabra de Dios, completamente en contra de la palabra de Dios. Tomarás una vida, darás tu vida. La palabra del Señor está bien clara. Y si tú crees que la pena de muerte no existe hoy día, simplemente porque tu gobierno ha decidido que ellos no creen en eso, están demasiado equivocados. Porque en el Nuevo Testamento nos dice lo siguiente a nosotros, mis hermanos, en 1 de Juan, en capítulo 3, en versículo 15, mis hermanos, y la palabra está bien clara ahí, que este mandamiento está reestablecido en el Nuevo Testamento. Tenemos allá en los primeros 7 mandamientos, no, los primeros 6, perdón, politeísmos, imágenes, ídolos, jurar, de reposo, obediencia a los padres, asesinato. Ahora mira el séptimo. El séptimo se encuentra en Éxodo capítulo 20, en versículo 14, y mira lo que dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo creo que tú comprendas algo aquí. El adulterio está afuera de control en este país como en muchos otros países y aún es un problema dentro de la iglesia. El cometer el adulterio en el Antiguo Testamento y la pena de muerte de violar este mandamiento era la muerte, mis hermanos. Y eso está bien claro con nosotros en Levítico capítulo 20 en versículo 10. Levítico capítulo 20 en versículo 10 dice, mis hermanos, que el que cometa adulterio tiene que pagar el precio con su vida. Se repite otra vez en el Nuevo Testamento de no cometer adulterio, y eso se encuentra en 1 Corintios en capítulo 6 en versículos 9 y 10. El octavo es el robo, ¿no? Mira lo que él dice en la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 en versículo 15. No hurtarás, no robarás. ¿Ves? Está bien claro la palabra. Y es un problema común en este mundo y aún dentro de la iglesia. Porque a robar, con ella viene la pena de muerte. Y eso está bien claro, mis hermanos, porque Éxodo capítulo 21, versículo 16 nos dice a nosotros que se tiene que pagar el precio con tu vida a robar. Y yo me recuerdo unos cuantos años atrás, estando en el país de Pakistán, entre los musulmanes, nos estuvimos nosotros evangelizando y ya hoy día tenemos 237 iglesias, entre ellos donde estamos ministrando la palabra del Señor, la gracia del Señor, el amor de Jesucristo. Pero me recuerdo la primera vez que fui a visitar en ese país, en el centro de la ciudad, en la plaza, tomaron a dos hombres y los amarraron, ¿ves?, en una plataforma en la plaza, en una plataforma elevada, ¿ves?, donde vino el verdugo y le cortó la muñeca, la mano completamente, y pregunté qué es lo que había pasado y me dijeron porque habían robado. Ahora imagínense que en ese país tienen leyes bien estrictas, pero aquí, ¿ves?, casi no hacemos nada. Pero en la Biblia dice que tenían que pagar con su vida el robo. Entonces, si tú crees que es una ley antigua, una práctica muy antigua, mira lo que dice en el Nuevo Testamento. Está confirmado en el Nuevo Testamento, y eso se encuentra en Efesios en capítulo 4, en versículo 28. El noveno. Note bien lo que dice. Ya hasta este momento estamos hablando de politeísmo, ídolos, jurar, de reposo, obediencia a los padres, asesinato, adulterio, robo. El noveno es que el falso testimonio. Falso testimonio. Y mira lo que dice la palabra aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice, no darás falso testimonio contra quién, contra tu prójimo. Está bien claro lo que dice la palabra del Señor. Y aún a mentir y dar falso testimonio en el Antiguo Testamento era pena de muerte. Deuteronomio capítulo 18, versículos 16 hasta 21 está bien claro sobre este mandamiento y la pena de muerte que se impone sobre la violación de este mandamiento. En el Nuevo Testamento nos llama la atención en Colosenses en capítulo 3, en versículos 9 y 10. Y el último, el décimo, es codiciar. Codiciar. Y eso se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
Ahora mira bien, este es el único mandamiento que no tiene una pena de muerte. El único, es el único. Pero está establecido de nuevo, ¿dónde? En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, en capítulo 5 y en versículo 3. Ahora, quiero que comprendamos que lo que estamos haciendo es una panorama breve sobre los 10 mandamientos, donde ahora vamos a entrar en los detalles de estos 10 mandamientos, porque se aplican hoy día, como está el título de su libro, donde dice los 10 mandamientos para hoy. Mucha gente afuera de la iglesia y dentro de la iglesia han tomado la decisión que los 10 mandamientos no son importantes, no son relevantes, no nos pertenecen hoy día, y más bien se le entregó al pueblo judío y solamente al pueblo judío y no es para nosotros hoy día. Bueno, si esa es la actitud, el pensamiento suyo, tú estás demasiado equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia completa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento aclara y afirma los 10 mandamientos en su totalidad. Yo quiero que tú comprendas este asunto. No es un asunto de creer que ya no nos pertenece hoy día. O el otro argumento es que se le entregó solamente al pueblo de Israel. Es cierto que se le entregó al pueblo de Israel, pero se le entregó al pueblo de Israel, a Israel, por medio de Israel, para el mundo, porque nosotros fuimos, ¿qué? Injertados donde en la familia de Dios. No se olvide que Jesucristo fue judío y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice también en Mateo, en capítulo 5, y nos dice bien claramente en capítulo 17, que Él no vino a borrar, no vino a abrogar, anular, destruir la ley, sino para cumplir la ley. Y estamos hablando de los 10 mandamientos, está bien claro lo que dice la palabra del Señor. Estamos en Cristo. Eso quiere decir que la posición nuestra que está en Cristo indica que estamos en la ley. Cristo es la ley y también es la gracia. La salvación y la vida eterna es una persona, no es un asunto, un evento como el reino del Señor, el cielo, mis hermanos, no es solamente un lugar, pero es una persona. No es posible llegar al cielo sin la persona de Jesucristo. Dejamos de pensar del cielo solamente como un lugar aislado y separado de la realidad de la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que entrar en el cielo por medio de una persona, Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Una persona, Jesucristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con su ley, porque Él dijo en Mateo 5:17 que Él no vino a abrogar, anular la palabra o la ley, sino la vino a cumplir. Y como estamos nosotros en Él, cumplido estamos. Muy bien, le damos la bienvenida al regreso de nuestro estudio sobre los 10 mandamientos y estaremos ahora estudiando el primer mandamiento. El primer mandamiento. Note bien conmigo, por favor, en abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y vamos a notar lo que dice los primeros tres versículos de Éxodo capítulo 20. Note bien aquí. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Note lo que estamos hablando. Estos 10 mandamientos, las leyes que gobiernan el deber del hombre a Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es con el Señor, nuestro deber del Señor. Esto gobierna nuestra relación, cómo debemos conducir nuestras vidas, ¿ves? Conforme, ¿ves? El placer de Dios, así para nosotros. Y aquí dice este primer mandamiento, el primero concierne en el ser Dios, nunca creer en dioses falsos. Mira bien, la primera cosa que tenemos que comprender que es Dios el que está hablando. Yo creo que ese es el problema que enfrentamos hoy día, que muchos no creen que es Dios. El argumento es que fue un hombre que habló de este asunto, que él escribió, el hombre fue el que escribió la Biblia, etcétera, 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 etcétera. Se nos olvida a nosotros que Dios es el que escribió, el que habló y nos mandó a nosotros
a dirigirnos a nosotros a sus leyes para que Él pueda gobernar nuestras vidas. Él es el creador, nosotros somos parte de la creación. La creación aquí está el creador. La creación nunca le puede imponer al creador. La creación siempre tiene que obedecer al creador. Ahora, si tú crees que Dios no te está hablando, tú estás demasiado equivocado. Yo creo que tú comprendes un asunto aquí y yo quiero ser lo más claro posible que puedo ser. Primeramente, Dios es el creador del mundo. So, vamos a establecer esa realidad y ese hecho. Amén. Le pido por un momento, abre su Biblia en Génesis capítulo 1, por favor. Y note bien conmigo en Génesis capítulo 1. Porque quiero establecer una realidad. Y no te vamos a comenzar con versículo 1, por favor. En el principio creó Dios a los cielos y a la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y en las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Perdón. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿quién está hablando? Dios, el Creador. Se la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Quién hizo esto? Dios. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue tarde y la mañana un día. Eso tenemos el primer día. Ahora mira lo que pasa. Luego dijo Dios en versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y dice, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos y dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. So aquí está el día segundo, el día siguiente, donde Dios hace todo esto. Dios habla, Dios actúa, Dios tiene poder creativo en su hablar, en su palabra. ¿Ves? Él gobierna todo lo que existe. Ahora note bien en versículo 9. Dijo también Dios, mira otra vez, dijo también Dios. ¿Ves? Júntese las aguas y que están debajo de los cielos y en el lugar y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra y la reunión, y dice, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla que esté en él sobre la tierra. Y fue así. So, note bien, siempre es así. Él lo dice y así se hace. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. So, aquí tenemos el tercer día de la creación. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y siman de señales para las estaciones, para días y años. Y sean pues lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Dios a los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorece en el día y la lumbrera menor para que señorece en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. So, note bien. So, Dios. Hablando, gobernando con su palabra. Y a través de eso tenemos la creación. El resultado de su hablar es la creación. So, él tiene la última y única autoridad. Dios. Mira bien. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjen según su género y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno y Dios lo bendijo diciendo, fructificar y multiplicaos y llenar las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. So, mira bien lo que sucede. So, ahora tenemos 5 días. 5 días donde Él habla. Su palabra habla, su palabra crea. Su palabra es creativo, tiene poder y siempre produce
lo que dice y lo que pide. Mira bien, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra y ser viviente según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, a las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y soyuzgarla, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en el gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, en 6 días, Dios habla de la nada, crea todo. Ahora, ¿por qué tomo el tiempo para compartir esto contigo? Porque quiero que vaya conmigo a comprender este asunto en particular. Note por favor de nuevo Génesis capítulo 1 en versículo 26. Aquí tenemos Dios donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Para todos aquellos que creen que este mandamiento no le pertenece, estás equivocado. Creo que tú me comprendas muy bien. Génesis 1:26 no dice, hagamos al hombre creyente a nuestra imagen solamente. No, ahí dice, hagamos al hombre punto a nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos? Sea creyente o sea incrédulo, vos es hombre. Dios es tu creador. Vos existe porque Él ha decidido en su sabiduría y en su omnipotencia de crearlo a usted. En otra palabra, Él tiene autoridad sobre cada uno de ustedes, sean hombres, mujeres, que sean creyentes o incrédulos. Dios te está hablando a ti. ¿Me comprende? A ti. Si el argumento suyo es que, bueno, yo no soy creyente y como no soy creyente no me tengo que someter a la palabra de Dios porque yo ni siquiera creo en Dios. Tú estás demasiado equivocado. Porque Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señorea. Tú tienes la capacidad de comprenderle a Dios. El hecho de que tú lo rechazas no te excusa, ¿me escuche bien? De las consecuencias de ese rechazo. Los 10 mandamientos le pertenecen a todos los hombres, sean creyentes o no. Hay consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Dios existe. El hecho de que tú dices que no existe, ese es otro asunto. Solamente un bruto puede decir que no existe. Quiero que tú me comprendas de lo que estamos hablando aquí, de los 10 mandamientos, y en particular el primer mandamiento. Note, Dios es Dios y Dios existe. Hay un creador del universo, el único y verdadero. Él es el Señor y Dios en sí mismo, Jehová, Yahweh. Él creó todo lo que es, incluyendo al hombre. Por lo tanto, Dios cuida del hombre. A Él le interesa el bienestar del hombre, lo que le sucede al hombre en su diario vivir. Pero Dios tiene cuidado de algo más también, que es, a Dios le importa lo que el hombre piensa de Él. Lo que la gente piensa acerca de Dios determina su suerte eterna, su destino.
Dios quiere aún desea que todos vivamos con Él eternamente. Esta es la razón por la cual Dios dio su primer mandamiento. Mira bien. Él dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Mira lo que dice. No tendrás otros dioses delante de mí. En hebreo dice, usted no tendrá dioses delante de mí. Tú no tendrás otros dioses delante de mí. Vos no tendrás otros dioses delante de mí. En otra palabra, aquí hay un pronombre. Él está hablando específicamente a una persona. Él no se está dirigiendo, ¿ves?, a un árbol. Él no se está dirigiendo a un animal. Él no se está dirigiendo a la pared, al cielo, al piso, al suelo. No se está dirigiendo al asiento, a las bancas, ni el púlpito. Él se está dirigiendo a una persona. Alguien que ha sido creado conforme y según su imagen, como la palabra de Dios nos dice a nosotros en Génesis, en capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otra palabra, cada ser humano tiene la gran capacidad de comprender a Dios. Porque estamos hechos conforme a qué, dice, a su imagen y a su semejanza. El hecho que tú rechazas los 10 mandamientos, ¿ves?, viene sobre ti que la condenación y la ira de Dios, porque vos has sido hecho conforme a su imagen, su semejanza, según su virtud y capacidad de comprender, sea creyente o incrédulo. Aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 13, este primer mandamiento es, no tendrás, o usted, tú, vos, no tendrás otro Dios delante de mí. Pero la tragedia es esta, que no todos nosotros vamos a vivir con Dios eternamente. ¿Pero por qué? Porque muchos no viven con Dios ahora. ¿Ve? Ese es el problema. Mira bien, tengo unos puntos que compartir con ustedes. Número uno, existen unos que niegan a Dios y ellos simplemente no creen que Dios existe. Así son. No le importa toda la evidencia que se le muestra, ¿ves? Ellos no creen. Bueno, nota 3 tipos de personas. Algunas personas son secularistas, gentes que creen que este mundo físico es lo único que existe. El día de ayer estaba hablando con una persona sobre este asunto. 2. Otros son evolucionistas, gente que creen que el hombre ha evolucionado para ser el mayor ser sobre esta tierra, evolucionaron para ser el Dios de esta tierra. Otra locura. C. Otras personas son humanistas, gente que creen que el hombre, su conocimiento, su ciencia, su tecnología, determina el destino del hombre y de todo lo demás en este mundo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Secularistas, ¿no? Tenemos evolucionistas y tenemos humanistas. A mí me importa todas las istas que tú puedes encontrar en esta tierra. Tú tienes un problema bien grande. Porque la evidencia de la Dios está en vivo y en color. No importa por donde tú caminas en este mundo. Ahora, si una persona niega a Dios, él naturalmente no vive con Dios. No ahora y ni siquiera en el futuro. Él se ha separado a sí mismo de Dios y este mandamiento está dirigido ¿a quién? A los ateos, secularistas, humanistas y evolucionistas. Porque él dice aquí, no tendrás otros dioses delante de mí, no en este mundo, ni en el universo secular y ciertamente ningún hombre en sí mismo quien es siempre frágil, escuchadme bien, tan frágil que su vida es como un vapor que aparece por tanto solo por un poco de tiempo y después se desvanece así de rápido. Mira mi amigo, yo creo que tú me comprendas muy bien. ¿Ves? Tú tienes un problema y el problema es bien grande. Permítete lo que mostrar. Vete al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Permíteme mostrarle el problema más grande.
Ahora vamos a comenzar con Romanos capítulo 1 y abre su Biblia y, y vamos juntos al versículo 18. Romanos 1, 18 hasta el fin del capítulo, versículo 32. ¿Estamos juntos? Mira bien. Dice, y creo que te quiero mostrar la ira de Dios. ¿Te recuerdas lo que estuvimos hablando? Secularistas, evolucionistas, humanistas, ¿ves? Y todos los otros istas que existen. Porque para ellos Dios Él no entra en el cuadro. Pero mira por qué se va a derramar la ira de Dios sobre el hombre. Dice él en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya tienen problema. Porque lo que Dios se conoce, se le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Si tú dices, bueno, no estoy seguro si Dios existe, yo no estoy convencido, o yo no creo, simplemente tú tienes un problema porque la Biblia dice que Él ya lo manifestó. El hecho de que tú no lo quieres reconocer es otro asunto. Mira lo que dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrenebrecido. Mira bien, entretenebrecido. Mira bien. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de aquellos que son secularistas, evolucionistas, humanistas y todos los otros istas. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honraron, dice, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es el bendito por los siglos. Amén. Aquí se encuentra este grupo de personas. Por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Son mujeres viviendo con mujeres, mujeres acostadas con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces tenemos hombres acostados con hombres. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mira bien, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, y dice, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, dice, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que les practican. Ese es el gran problema que tenemos aquí. ¿Ves? Que hay mucha gente que te están hablando, ¿ves? Y ellos son secularistas, evolucionistas, humanistas y un sinfín de otros istas, ¿ves? Y ellos creen que a la palabra de Dios no le pertenece. Pero aquí dice en Romanos, ves bien claramente, que la ira de Dios va a ser derramada sobre ellos. Segundo punto. Existen algunas personas que cuestionan la existencia de Dios. Dios puede que exista, pero puede que no exista. Puede ser que haya un Dios detrás del universo, pero ¿ves? Puede que no haya. Ellos simplemente no saben, porque no por seguro, mis hermanos, ¿cómo podrán saber? Ellos son escépticos, ¿ves? Escépticos hacia Dios, y ellos son agnósticos,
¿Ves? Ahora bien, si una persona cuestiona la existencia de Dios, cuestiona la existencia de Dios, él naturalmente no vive con Dios, no ahora ni tampoco lo hará en el futuro. Este mandamiento está dirigido al agnóstico. Ahora, el agnóstico dice que no está seguro si es cierto, sí o no, si él existe, no está muy convencido del asunto. Bueno, la palabra de Dios dice que él es un mentiroso, porque él lo dijo bien claro en su palabra, mis hermanos, que le manifestó a ellos, ¿ves? Que él sí existe, y acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 1, el versículo 18 hasta el 32. ¿Ves? So él dice, no tendrás ¿qué? No tendrás otros dioses delante de mí. Te recuerda el pronombre usted, vos, tú. No al cuestionamiento, mis hermanos, dice, no tendrá otros dioses delante de mí, no al cuestionamiento de los hombres y su habilidad de razonar, no su ciencia, tecnología, ni sus habilidades exploratorias. 3. Existen otra gente quienes creen en muchos dioses, creen que en el destino del hombre y su mundo están en las manos de muchos poderes y autoridades por medio del universo, o en otra palabra, politeísmo. Este mandamiento es dirigido a todos aquellos que creen en muchos dioses. Solo existe un único y verdadero Dios. Créame bien, están demasiados equivocados, porque la Biblia dice que no tienen excusas después que Dios se manifestó hacia ellos.